Iniciamos con mucho gozo, continuando con esta serie maravillosa, que son elementos básicos de la vida cristiana. Como ya ustedes saben, nos basamos en este libro que distribuimos gratuitamente, Elementos Básicos, el tomo 1. Ya estamos esta tarde abordando el capítulo 4, un tema muy práctico, maravilloso, que esperamos que todos podamos disfrutar. Bienvenido nuestro hermano Rigo, que está por compartirnos una vez más. Gracias, hermano. Nuestro hermano Gary. En cuanto al tema de esta tarde es invocar el nombre del Señor. Veremos qué significa invocar su nombre, qué base bíblica hay para esta práctica y por qué necesitamos finalmente invocar el nombre del Señor. Bien, para esto quisiera apoyarme en este diagrama que la mayoría vimos en el primer capítulo del Misterio de la Vida Humana. Si usted recuerda, concluye con este diagrama en el cual, después de todo un proceso, llevar a cabo la encarnación, la muerte y resurrección, el Señor entró en nosotros. La Biblia le llama a esto la regeneración. Dios está en nosotros. Amén. Dios está en nuestro espíritu, es lo que representa este diagrama, en ese círculo del centro. Pero Dios no se quiere quedar ahí solamente, Dios desea llenar todo nuestro ser tripartito, nuestra alma y finalmente nuestro cuerpo, todas las partes de nuestro ser. Así que por eso estamos aquí esta tarde, para cooperar con este proceso en el cual estamos ahora, usted y yo, todos los que hemos nacido de Dios. Invocar el nombre del Señor no, es una manera muy sencilla y práctica de tener contacto con ese Dios que está en nosotros. Sí, Dios está en los cielos, pero maravilloso es saber que Él está en nuestro espíritu. Nuestro hermano Rigo comienza compartiéndonos acerca de qué significa esto, hermano Rigo, de invocar el nombre del Señor. Algunos piensan que invocar es orar a Dios. Otros piensan tal vez será meditar, pero no, realmente la palabra hebrea traducida invocar significa llamar, clamar, exclamar. Entonces esto quiere decir de que cuando usted invoca, ¿verdad? Usted llama a alguien o exclama. Entonces, en este caso, nosotros llamamos, clamamos, exclamamos el nombre del Señor Jesús. Y también la palabra en griego significa invocar a una persona. Por ejemplo, yo me llamo Rigo. Si usted dice, hermano Rigo, yo inmediatamente le respondo, porque detrás del nombre viene la persona misma de Rigo, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra griega significa invocar, significa llamar audiblemente. Pero en el Antiguo Testamento hay al menos dos profetas que voy a citar que ellos invocaron el nombre de Jehová. Uno de ellos es Jeremías y está en Lamentaciones 3, 55 y 56, que lee así: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde el hoyo profundo. Has oído mi voz, no escondas tu oído a mi suspiro, a mi clamor. El otro versículo es en Isaías, capítulo 12, versículos del 2 al 6. Y Dios ahora es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y él se ha hecho mi salvación. Por tanto, con regocijo sacaréis aguas de los manantiales de salvación. Amén. Y diréis en aquel día: dad gracias a Jehová, invocad su nombre. Aquí está la palabra, invocad su nombre. Dad a conocer entre los pueblos sus obras. Haced recordar que su nombre es exaltado. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho algo majestuoso. Sea sabido esto por toda la tierra. Clama y da grito resonante, oh habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aquí
podríamos decir de qué manera puede ser Dios nuestra salvación, o cómo podemos sacar aguas del pozo de las fuentes, ¿verdad? De la salvación. Son preguntas porque sacaréis con gozo aguas. Entonces la respuesta está allí en el versículo 4, que dice invocad su nombre. La manera de sacar aguas de la fuente de la salvación, la manera de disfrutar la salvación del Señor es cuando nosotros invocamos su nombre. Y su nombre, pues sabemos en el Nuevo Testamento, es Jesús, ¿verdad? Amén. Cuando decimos, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, estamos recibiendo, disfrutando la salvación del Señor. Y estamos también sacando aguas de la fuente de la salvación. Amén. Invocar significa simplemente llamar audiblemente a una persona. Y esta persona que nosotros invocamos se llama Jesús. Amén. Me gusta mucho esa palabra en Isaías 12, hermano Rigo, en cuanto a sacar aguas. El agua es gratuitamente, ya el Señor nos dijo en Apocalipsis, ¿verdad? Pero necesitamos todos sacar aguas de esa fuente. Yo creo que más adelante se compartirá en cuanto a esto. Esta fue una práctica de los santos en el Antiguo Testamento muy prevaleciente y queremos ir hasta los orígenes de esta práctica. Nuestro hermano Gary nos va a compartir. En el capítulo 4, ¿verdad? De elementos básicos para la vida cristiana, exactamente cuando nos muestra la práctica de invocar el nombre del Señor, según el Antiguo Testamento, nos da muchos ejemplos. Así que usted tendrá allí la oportunidad de estudiar y verificar lo que estamos hablando conforme a su Biblia. A mí me gusta mucho que la Santa Biblia Versión Recobro en su bosquejo, en cuanto a hablar de invocar el nombre del Señor en Génesis capítulo 4, engloba estos dos versículos, el versículo 25 y el versículo 26, y los pone de esta manera que para mí es muy disfrutable y crucial. Y el título de estos dos versículos dice, la manera en que el hombre escapa de la segunda caída, percatarse de su fragilidad e invocar el nombre de Jehová. Ese es el título de estos dos versículos del capítulo 24. Y ahorita vamos a proyectar el versículo 26 y dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y en aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, este versículo tiene dos notas explicativas en la Santa Biblia Versión Recobro. Uno con respecto a Enos y el otro con respecto a invocar. Así que en la parte inferior vemos que Enos significa hombre mortal y frágil. En la siguiente diapositiva tenemos la definición de invocar. Dice así, la palabra hebrea significa llamar en voz alta, clamar. Esto es llamar audiblemente, al percatarse de que la vida humana es vanidad y de que eran personas frágiles y mortales, los hombres espontáneamente comenzaron a invocar el nombre de Jehová, el Eterno. Aunque vanos y débiles, ellos fueron enriquecidos y fortalecidos al invocar el nombre del Señor, pues fueron hechos partícipes de las riquezas y la fortaleza de aquel a quien invocaban. Este versículo nos muestra dos cosas, tanto en el bosquejo como en las notas de la versión Recobro, nos muestran, hermanos, que el hombre, no solamente el hombre, dice los hombres, se dieron cuenta de su situación. Y al darse cuenta de su situación, de que eran mortales, frágiles, y que todo era vano a su alrededor, ellos vieron que necesitaban algo más. ¿Qué era ese algo más? Pues Jehová. Entonces dice, ellos empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y ellos se dieron cuenta, Él es eterno. Él es el Dios fuerte. Él es el gran yo soy. Tal vez yo no soy nada, pero Él sí lo es. Así que empezaron a invocar el nombre de Jehová. Luego, tenemos 3 profetas en el Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Y muchos modelos que llevaron a práctica este hábito. Pero el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 32, dijo esto: todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. En el Nuevo Testamento
Pablo habló de lo mismo en Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Joel dijo el nombre de Jehová, y Pablo en su práctica y experiencia se dio cuenta de que era el Señor Jesús. Así que hoy en día nosotros podemos tener la misma experiencia. El profeta Joel lo profetizó. Luego, en Sofonías 3:9, dice, porque en aquel tiempo cambiaré el lenguaje de los pueblos a un lenguaje puro, para que todos invoquen el nombre de Jehová, a fin de que les sirvan unánimes. La nota de la Santa Biblia versión Recobro nos muestra que el hombre se dio cuenta que todo su lenguaje, e incluso en medio de su cultura y en medio de un hombre culto, lo que radica es un lenguaje impropio. No hay nada, hermanos, no hay nada fuera de Dios que sea sano, pero nuestro Dios sano, nuestro Dios justo, santo, puede llegar a santificar hasta nuestro hablar, para que usted pueda invocar su nombre e identificarse con el Dios que es santo. Cuando usted dice, oh Señor Jesús, inmediatamente el Dios que santifica viene a usted. Luego, en Zacarías 13, versículo 9, muestra lo siguiente. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé. Diré, ellos son mi pueblo y ellos dirán, Jehová es mi Dios. Pero allí dice, ellos invocarán mi nombre. ¿Quiénes son ellos, queridos hermanos? Pues somos todos nosotros. Y el Señor dice que les responderá. ¿Usted quiere que su Dios le responda? Simplemente invoque. Oh Señor Jesús, hágalo desde su casa. Lo invito a que usted pueda decir, Señor Jesús, abra su boca. Él le va a dar un lenguaje nuevo. Empezará a conectarse con la fuente de aguas vivas. Fuimos al origen, desde la tercera generación, en el caso de Enós, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y en lo que nos compartió nuestro hermano Gary, el significado de la palabra Enós, el hombre es frágil, ¿verdad? Yo creo que este tiempo ha quedado la fragilidad del hombre en evidencia. Así que, ¿qué necesitamos hacer? Al percatarnos de eso, invocar el nombre del Señor. Le animamos a ir a este capítulo y en esta sección, en este párrafo que nos acaba de compartir nuestro hermano Garit, hay muchas referencias bíblicas de aquellos que invocaron el nombre del Señor. Leerlos le llenará de convicción a usted en lo que se está hablando aquí esta noche, pero solo menciono algunos. El caso de Abraham, Isaac, Moisés, Job, Sansón, Samuel, y la lista continúa con Jonás, Elías, Jeremías, Isaías y muchos más. Pero necesitamos entonces avanzar ahora al Nuevo Testamento. Ya el profeta Joel profetizó que vendrían algunos que también invocarían el nombre del Señor. Así que aquí estamos, hermano Rigo, en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, versículo 21, lee así: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí, hermanos, este es el cumplimiento de lo que habló el profeta Joel en el capítulo 2, que el versículo que nos leyó el hermano Gary. Voy a leer parte de una nota, ¿verdad? De Hechos 2:21 de la versión Recobro. Lee así: la profecía de Joel y su cumplimiento con relación al jubileo neotestamentario de Dios tienen dos aspectos. Por el lado de Dios, Él derramó su espíritu en la ascensión del Cristo resucitado. Por nuestro lado, invocamos el nombre del Señor ascendido, quien lo ha efectuado todo, hermanos. ¿Qué efectuó el Señor? Él efectuó, una redención completa, una redención eterna, ¿verdad? Él lo cumplió todo, hermanos. Por eso que Dios le resucitó de entre los muertos y fue ascendido y está a la diestra del Padre. Así que invocar el nombre del Señor es de vital importancia para los que creemos en Cristo. Participemos del Cristo todo inclusivo y lo disfrutemos a Él y todo lo que Él ha efectuado, logrado y obtenido.
Es decir, hermanos, este Cristo maravilloso, este Jesús, es nuestra porción. Y esto está aquí en el libro de los Hechos. Pero en el capítulo 7 sucedió allí, hermanos, una escena donde los discípulos estaban predicando el evangelio estaba propagándose, ¿verdad? Pero allí apedrearon a un hermano que se llamaba Esteban. Y en el versículo 59, 7:59, dice, y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mientras Esteban estaba siendo apedreado, él invocaba el nombre del Señor. Y en el versículo 8, versículo 1, dice que Saulo de Tarso estaba allí. Sí. Y de seguro que él fue impresionado de la manera que Esteban invocó el nombre del Señor. Pero este Saulo, él estaba persiguiendo a los creyentes. Entonces hay un versículo aquí en el 9:14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Este es Ananías, que le está diciendo al Señor, ¿verdad? Que Saulo, él estaba persiguiendo a los que invocaban tu nombre, es decir, a los que invocaban el nombre del Señor Jesús. Y luego Saulo de Tarso mismo, él cuando recibió al Señor y Ananías lo condujo al cuerpo, él invocó el nombre del Señor mientras él estaba siendo bautizado. Y esto lo relata el mismo Pablo. Mire lo que dice aquí. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Sí. Después de que Pablo consintió en la muerte de Esteban, perseguía a los que invocaban el nombre del Señor Jesús, él fue capturado por el Señor. Y cuando él se bautizó, él invocó el nombre del Señor. Señor Jesús, Señor Jesús. Entonces, Saulo, que llegó a ser Pablo, después él escribió, ¿verdad? Y puso mucho énfasis en el invocar el nombre del Señor en el libro de Romanos y en Primera de Corintios y también en el libro de Segunda de Timoteo. Mire lo que dice aquí este versículo, el versículo 12 y 13 de Romanos 10. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. ¿Usted quiere ser rico en el Señor? ¿Quiere disfrutar Amén. las riquezas del Señor? Entonces, invoque conmigo. Dígale, Señor Jesús. Señor Jesús. Dígale ahí, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Esta es lo que Pablo escribió a los romanos. Pero mire lo que escribe a los corintios. En 1 de Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados, con todos, amén, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Señor de ellos y nuestro. Es decir, que Jesús, ¿verdad? Es nuestra porción común, es su Señor y es mi Señor. ¿Y cómo lo disfrutamos? Cuando lo invocamos. Amén. Y termino esta porción, hermanos, con otro versículo que Pablo le dice a su joven colaborador Timoteo, segunda de Timoteo 2:22. Lee así: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Amén. Así que debemos de seguir a aquellos, hermanos, que de corazón puro invocan el nombre del Señor. Es de vital importancia que nosotros recobremos el asunto de invocar el nombre del Señor. ¿No está contento esta noche de invocar el nombre del Señor? Que se nos dio a usted y a mí. Dígale, Amén. Señor Jesús, te amo. Jesús, te amo. Amén. Señor de ellos y nuestro. Amén. 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 Es maravilloso estar reunidos y saber Amén. que
La porción suya es mi porción también. Y esto puede ser posible porque Él nos ha dado su nombre Amén. maravilloso. Este nombre, en Filipenses 2, Pablo dijo que estás por sobre todo nombre. Ujú. Así que, qué nombre tan especial. Vamos a pasar a la siguiente sección del capítulo. Hemos visto ya entonces lo que significa invocar al Señor, es llamar audiblemente por nombre a una persona, nombre del Señor Jesús. Hemos visto la práctica en el Antiguo y el Nuevo Testamento es clara. También le invitamos a ir a las referencias bíblicas del Nuevo Testamento. Son más de las que hemos podido mencionar aquí por la limitante del tiempo. Pero llegamos a esta sección, ¿por qué necesitamos invocar el nombre del Señor? Si lo hacían en el Antiguo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento, ¿por qué necesito practicarlo yo hoy, en el 2020, hermano Gary? Porque en esta época muchas veces queremos recibir al Espíritu y tener dones y tener muchas cosas, pero invocar el nombre del Señor es parte de esto. Es un don maravilloso que el Señor nos ha dejado. Sobre todo, ¿verdad? Aprecio mucho Romanos 10, del 9 al 13. Romanos 10, versículo 9 comienza así. Si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se comienza para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él crea no será avergonzado, ¿verdad? Y ya el hermano Rigor leyó los versículos 2 y 13, y aquí tenemos el 13, y dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El primer propósito por el cual nosotros necesitamos invocar el nombre del Señor es para ser salvos, ¿verdad? Bueno, y usted dirá, pero yo ya fui salvo, ¿no? Yo ya creí en el Señor o yo ya me bauticé. Pero ¿qué tal de nuestra vida cotidiana? En nuestra vida cotidiana pasamos muchas situaciones y estamos llenos de muchas cosas. Así que cuando usted invoca el nombre del Señor, ¿verdad? Usted es salvo de todo aquello que es adverso a usted. De toda situación negativa, usted llega a ser salvo. Cuando usted dice, Señor Jesús, usted clama a aquel que es eterno, ¿verdad? Se recuerda que en el bosquejo de Génesis, del capítulo 4 que le enseñé, dice la manera en que el hombre escapa. Invocar el nombre del Señor es escapar de toda condición caída e introducirme en mi Salvador. Por eso es que invocar el nombre del Señor es llamar audiblemente por nombre a una persona. ¿A cuál persona necesita usted hoy? A Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Amén. Jesús es nuestro Redentor. Jesús es el Señor. Así que imagínese que Dios a usted le dio un espíritu humano para contenerle, para adorarle, para expresarle. Pero también Él prometió darle un corazón nuevo. ¿Para qué? Para amarle. Y Romanos 10 dice que también para creer en justicia. Pero sobre todo, hermano, Dios le dio a usted una maravillosa boca. ¿Para qué? Para que usted pueda invocar, usted pueda clamar, Señor Jesús, oh Señor Jesús. El segundo objetivo y propósito por el cual invocamos el nombre del Señor es ser rescatados, ¿verdad? Ser rescatados de la angustia es la primera. Y esta es ser rescatados de la tribulación y ser rescatados de la tristeza y el dolor. Y Salmos 16, 3 al 4 dice, me rodeaban las ataduras de muerte, cayeron sobre mí las aflicciones del Seol, caí en angustia y tristeza, pero invoqué el nombre de Jehová. Amén. Oh Jehová, te ruego, libra mi alma. Nuestra boca es crucial para clamar al Señor. Y les cuento una experiencia cortita. Hoy en la mañana, pues yo me levanté muy temprano, leí la Biblia, invoqué el nombre del Señor, oré, todo estaba bien. Hasta que ya era la hora de retirarme, fui a comer a mi casa y dije, voy a descansar 15 minutos, ¿verdad? Entonces me dormí por 15 minutos, me despierto y yo me despierto muy mal, muy triste, me despierto como seco, como que... Y lo primero que le dije al Señor, pero si toda la mañana te he estado disfrutando, o sea, ¿qué sucede?
¿Sabe qué sucedió? Para poder yo hablar de esto, de invocar el nombre del Señor, necesitaba tener una experiencia fresca. Y empecé yo, oh Señor Jesús, a poner mi cuerpo en sacrificio vivo, invocando al Dios de mi salvación. Así usted tiene que hacer lo mismo, hermano. Si usted está mal ahorita, si usted se siente en depresión, si usted siente que la vida no vale ni un centavo partido por la mitad, incluso si usted está demasiado contento y siente que nada le ha pasado, usted necesita invocar el nombre del Señor. Vamos a la siguiente diapositiva. El propósito de invocar, disfrutar de su misericordia. Jeremías dijo que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Y el salmista dice, pues tú, oh Señor, eres bueno y perdonador y abundante en benevolencia amorosa para todos los que te invocan. Si usted quiere saber qué tan misericordioso es nuestro Dios, usted necesita invocar, Señor Jesús. Y el siguiente propósito no solamente es disfrutar, sino también recibir el Espíritu. Hechos 2, 17 al 21. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y la siguiente dice que necesitamos aprender a comer y beber al Señor. Cuando usted invoca el nombre del Señor, usted come y bebe al Señor. Amén. ¿Verdad? Isaías 55 dice, Ea, todos los sedientos, y venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed. Hermanos, invocar el nombre del Señor es gratuito. Solo necesita abrir su boca. Necesitamos no solamente comer y beber al Señor, sino también tenemos que invocar el nombre del Señor. Nos ayuda a disfrutar de las riquezas del Señor. Y por último, nos muestra la manera que invocar es ser avivados y despertados. En 2 Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, hermanos, por esta causa te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en tu interior. ¿Cuál es el mejor don que tiene hoy usted y que tengo yo en mi interior? A Dios. Y este Dios, como fuego en mi interior, necesita que usted lo avive. ¿Cómo lo va a avivar? Señor Jesús. ¿Quiere recibir al Espíritu? Señor Jesús. ¿Quiere beber y comer al Señor? Señor Jesús. ¿Quiere disfrutar de las misericordias del Señor? Señor Jesús. Si usted hace esto, usted disfrutará de este nombre que es Amén. muy disfrutable. Desde este preciso momento hasta que el Señor regrese, usted debe ser uno de los que dice, oh Señor Jesús. Amén. Aleluya. Disfruto mucho esta porción que acaba de compartir nuestro hermano Gary, porque necesitamos la salvación del Señor constantemente. La muerte se manifiesta de diferentes maneras, así que necesitamos ir en contra de eso momento a momento, ejercitando nuestro espíritu, y la manera más sencilla es invocar el nombre del Señor. Ya el apóstol Pablo lo dijo, él es rico para con todos los que le invocan. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué pasará? Será salvo. Sí, se refiere a nuestra salvación inicial cuando recibimos al Señor, pero ahora mismo yo necesito ser salvo. Las buenas noticias están llegando a nosotros hoy. Amén. Necesitamos ser salvos incluso de esa depresión, de esas tristezas, de la situación, todo este entorno en el cual estamos atravesando, hermanos y hermanas, puede apagar nuestro espíritu, puede hacer personas que nos volvemos secas sin el fluir del Señor, pero tenemos un nombre, amén. Y finalmente, entonces, nuestro hermano Rigo nos compartirá más en cuanto a este asunto de cómo invocar el nombre del Señor. Solamente hay 4 puntos, hermanos. Para invocar el nombre del Señor necesitamos un corazón puro, ¿verdad? Un corazón que busque únicamente los intereses del Señor. Punto número 2, también debemos de invocar al Señor con labios puros.
nuestra boca, nuestros labios, fueron diseñados, claro, pues para comunicarnos, pero principalmente para invocar el nombre del Señor, para adorar el nombre del Señor. Pero si hablamos muchas cosas durante el día, inclusive pecaminosas, va a ser difícil que usted y yo invoquemos el nombre del Señor. Y este versículo está aquí en Sofonías, capítulo 3, versículo 9, dice: porque en aquel tiempo cambiaré el lenguaje de los pueblos a un lenguaje puro, para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová, a fin de que le sirvan unánimes. ¿Para qué el Señor nos dio los labios puros? Pues para que invoquemos su nombre. Y lo tercero, hermanos, es que necesitamos abrir nuestra boca. Amén. Amén. Salmo 81:10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y yo la llenaré. ¿Cómo la abrimos? Diciéndole: oh Señor Jesús, Señor Jesús. oh Amén. Señor Jesús. Y Él llenará nuestra boca, hermanos. Y por último, hermanos, es que necesitamos invocarle todos los días de nuestra vida. Mientras nuestro cuerpo tenga aliento de vida, necesitamos invocar el nombre del Señor. Mire lo que dice Salmo 116:2. Dice: por tanto le invocaré en todos mis días. En tanto que vivamos, debemos invocar el nombre del Señor. ¿No le parece esto maravilloso, hermanos? Que Él nos haya dado su nombre para que nosotros lo invoquemos, lo disfrutemos a Él, podamos beberle, podamos respirarle, podamos ser salvos de la angustia, el temor, pero también necesitamos invocarle para disfrutarle y decirle: Señor Jesús, te amo. Recobremos el asunto de invocar el nombre del Señor. Así que, queridos hermanos, esperamos que esta sea nuestra práctica diariamente. Estamos muy contentos de haber escuchado estas palabras y ser animados nuevamente. Así como nunca dejamos de respirar en la vida humana física, de igual manera nunca debemos dejar de respirar el nombre del Señor. Hemos estado muy contentos esta tarde de haber disfrutado el nombre del Señor. Amén. Jesús, amén.